que seguir hablando de la siniestra ley CELA. Cada vez que siguen pasando el tiempo hasta su tramitación y nos seguimos encontrando con aspectos todavía más oscuros y más aterradores porque estamos hablando nada más y nada menos que de la educación de los más pequeños y del futuro de lo que va a ser este país de aquí a 20 años. Y esta ley les puede afectar y nos puede afectar a todos y de una manera bastante preocupante. Tenemos que hablar, siempre hemos hablado de la ley CELA como una ley que beneficiaba a aquellos que, bueno, que no querían esforzarse, era una ley prácticamente para pasar de curso sin hacer absolutamente nada, pero ahora tiene otros aspectos todavía que la hacen todavía más, como decía, más aterradora. Tiene que ver con el castellano, tiene que ver con la forma en la que se está tramitando, tiene que ver básicamente con que están utilizando la educación como moneda de cambio para sacar los presupuestos adelante. Y quien sabe muy bien de esta situación es a quien recurrimos para hablar de la ley CELA, es, como siempre, la secretaria de Educación del Partido Popular de Madrid, Lorena Heras, y que, bueno, en estos momentos ya que es el azote de la ministra. Así que, Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes, mejor dicho. Gracias por estar con nosotros. Y, Lorena, seguimos hablando de la última vez que hablamos, hace un mes aproximadamente, hablábamos precisamente de que era una ley que buscaba que los alumnos pasasen de curso sin esfuerzo. Es decir, y hablábamos del aspecto de que la izquierda quería dirigir y tutelar la vida de los españoles, y esta es una de las herramientas, porque eso está muy conectado con el tema del Comité de la Verdad, esto está muy conectado con que Hacienda entre en las casas sin permiso, es decir, parece que todo forma parte del mismo gran hermano. ¿No lo ves así? Totalmente, Luis. Buenas tardes y encantada de estar de nuevo con vosotros, con Periodista Digital. Mira, desde luego, desde que en el mes de marzo, justo antes de que comenzara la pandemia del coronavirus y el estado de alarma, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de nueva ley educativa, la llamada Ley CELA, estamos asistiendo atónicos a un espectáculo que es casi dictatorial. Y es que están tramitando esta ley a una velocidad de vértigo en un momento inédito y muy excepcional en España, en un momento en el que la educación española se ha transformado por completo con la pandemia del coronavirus. En este periplo autoritario, como bien explicabas, empezó queriendo negar una ampliación del periodo de enmiendas, algo que no había ocurrido nunca en toda la historia de la democracia en nuestro país. Después desestimaron la enmienda a la totalidad que había presentado Partido Popular y también Ciudadanos y Vox. Y no suficiente con eso, ahora lo que están haciendo es impedir que la sociedad civil, es decir, que la comunidad educativa y los expertos educativos puedan debatir la ley en el seno del Congreso de los Diputados. Va a ser la primera vez en la historia, Luis, la primera vez en la historia de la tramitación de una ley educativa en democracia que se ha impedido y se va a impedir por parte del Partido Socialista y de Podemos, es decir, del Gobierno de la Nación, que los expertos en materia educativa, que las familias, que los docentes y que el propio Consejo Escolar puedan presentar sus propuestas para mejorar esta ley en el seno de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados, es decir, en la ponencia de la tramitación de esta ley. ¿Por qué lo quieren hacer? Yo lo tengo clarísimo. Porque el objetivo de este gobierno es tramitar la ley que ellos quieren y no la que necesita España. Y con esto lo que están es limitando la posibilidad de que actores que son protagonistas del propio sistema educativo puedan intervenir en el texto de la ley. Fíjate cómo será que hace unas semanas estábamos viviendo el germen, la creación de una nueva plataforma, una plataforma que se llama Más Plurales y que está conformada por muchas entidades y colectivos ciudadanos de docentes, de familias, de alumnos, de titulares de centros educativos, titulares de centros como el centro al que la ministra Celaá decidió de manera libre llevar a sus hijas, un centro concertado. Bueno, La desde esta ministra, a ver, plataforma... espera, eso no lo sabía. La ministra Celaá lleva a sus hijas a un centro concertado que Sí, son claro. a los que ella persigue como Claro, ministra. claro, claro. La ministra Celaá busca para ella algo diferente de lo que quiere para el resto de los españoles. Ella escolarizó a sus hijas en un centro vasco concertado y de educación diferenciada. Esos centros a los que ahora quiere dejar sin financiación en su propia ley educativa. Sí, sí, así son los socialistas y esa es la actitud que tiene nuestra ministra. Quiere para Hablabas los de, demás lo que no ha querido para ella. hablabas de la plataforma Más Plurales, Sí, perdona la bueno, interrupción. en esta plataforma en la que están representados, como digo, docentes, familias, alumnos, titulares de centros
educativos, están denunciando que esta reforma de la ley de educación, la que se llama LOMLOE, la ley CELA, es intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo, que es la clave en una sociedad democrática como la española. Así que a ellos también los ha querido callar el Gobierno, les ha denegado a través de la delegación del Gobierno autorización para concentrarse a la puerta del Congreso de los Diputados, precisamente el mismo día en el que conocíamos que el Gobierno estaba pactando con Esquerra Republicana de Cataluña que el castellano no fuera lengua vehicular en nuestro sistema educativo. Algo que cuando se le preguntó a la portavoz del Gobierno, a la ministra portavoz, a María Jesús Montero, justificaba en el hecho de que hay que dialogar con independentistas. Mira, Luis, desde luego es evidente que el Partido Socialista ha elegido compañeros de viaje. Y en materia educativa, sus compañeros de viaje no son ni la calidad en la educación ni la libertad. Sus compañeros de viaje son los independentistas de Esquerra Republicana. Y esto, ya se sabe, es una cuestión de prioridades. ¿Qué quieren a cambio cediendo a los chantajes de Esquerra Republicana? Clarísimamente que aprueben su ley educativa y que aprueben unos presupuestos generales del Estado que de otra forma no tendrían ningunos socios para poder ver la luz. Y para eso mercadean con el derecho a la educación de los padres, de las familias, de sus hijos, y les da exactamente igual. La plataforma Más Plurales puso sobre la mesa 600.000 firmas. Es un éxito como convocatoria, como manifestación, como protesta. ¿Cuáles son? ¿Qué nos puedes contar más de esta plataforma? Bueno, en esta plataforma durante este último fin de semana han superado ya el 1.000.000 de firmas. Esto lo que pone de manifiesto es que la preocupación de la sociedad española con lo que está sucediendo en materia educativa es altísima. Estamos viviendo, Luis, como en un estado en el que tenemos a la sociedad ciertamente preocupada por cuestiones muy importantes: el trabajo, la situación familiar de miles de hogares españoles que están viendo cómo la salud, la situación económica, laboral o educativa de sus miembros es ahora mismo el principal asunto de interés. Que en todo este ambiente y en toda esta situación de estrés y de preocupación, de intranquilidad, estemos consiguiendo que haya una parte muy importante de la población española que despierte, significa algo. Significa que somos muchos más los que estamos en contra de tramitar leyes como la ley CELA que los que quieren por la puerta de atrás modificar y jugar con el futuro de miles y millones de jóvenes de las nuevas generaciones españolas y en especial madrileñas. No solo la plataforma Más Plurales, que como digo está integrada por personas de muy diversos ámbitos. Supongo que sabes que también la plataforma Inclusiva Sí, especial también, esa que defiende el sostenimiento, el mantenimiento de los centros de educación especial, que quiere cerrar, que quiere cercenar, limitar la ley CELA a través de la disposición adicional cuarta, porque quiere cerrarlos como centros educativos para transformarlos en centros de recurso y asesoramiento a los centros ordinarios, que va a impedir que los alumnos, los 5.600 alumnos madrileños que hoy en día están escolarizados en los centros de educación especial, puedan seguir recibiendo aquí la atención que necesitan. Unos centros que son intensivos en recursos humanos, porque tiene unos profesionales altísimamente preparados para obtener el 100% de sus alumnos, pero también intensivos en recursos materiales, con unas salas de psicomotricidad, con unas salas de terapia, con unas salas de logopedia, con unas instalaciones magníficas. Bueno, pues todo esto hoy en día sabemos que está en claro peligro. Y esa plataforma Inclusiva Sí, especial, también ha denunciado la semana pasada que el Gobierno les está impidiendo y les está coartando su libertad de expresión porque no les deja hablar dentro de la Comisión de Educación del Congreso y expresar cuál es su gran preocupación por el futuro de sus hijos. No solo ello, un socialista, Antonio Miguel Carmona, ha iniciado una recogida de firmas en una de las grandes plataformas, en change.org, pidiendo que el castellano sea lengua vehicular, es decir, criticando lo que sus compañeros de filas, lo que el Partido Socialista no me digas que Carmona deja el Partido Socialista. No creo que lo deje, pero no creo que sus jefes estén muy contentos con que él haya iniciado una recogida de firmas en Internet para que el español sea la lengua vehicular en este país. Esto pone de manifiesto que están sucediendo tantas cosas que ni siquiera sus propios compañeros de filas pueden mirar a otro lado. Están literalmente queriendo saquear y vender la educación española
a cambio de que prospere una ley educativa nefasta para la calidad y para la libertad y a cambio del apoyo a unos presupuestos generales del Estado de un gobierno Frankenstein que nunca tuvo que haber visto la luz como gobierno y que esperemos que dure, esperamos que poquísimo. Bueno, estamos viendo cosas, la verdad, una movilización espectacular por parte de la sociedad civil. De hecho, tengo entendido que una propuesta de la CONCAPA como una queja contra la ley CELA ha llegado a Europa. ¿Verdad, Lorena? Está en este momento, hay una tramitación, por lo que veo, que hay una tramitación en Europa sobre una queja más, que parece que han atendido las quejas de esta asociación. Así es, y mucho me imagino yo que la esperanza sobre el futuro de España la tenemos los españoles de centro derecha depositados en Europa. Estamos viendo cómo este Partido Socialista, abrazado a Podemos después de aquel abrazo en enero de 2020 en la Moncloa, con el que se sellaba el gobierno del Partido Socialista y de Podemos, se está transformando en una voluntad de coartar los derechos y las libertades que los españoles nos dimos en el año 78. Empezaron por querer conquistar y atrapar la justicia. Ya sabemos que ahí tenemos a la fiscal general del Estado con el carné del Partido Socialista. Después han querido también modificar de manera unilateral la composición de la justicia y el intervencionismo en el Poder Judicial. Hemos visto también que han querido destrozar el sistema educativo, coartando las libertades. También hemos conocido que quieren coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación con ese Ministerio de la Verdad, con esa comisión que va a juzgar lo que es cierto desde su parecer y lo que no, para poder impedir que nos expresemos libremente en los medios públicos. Y todo esto, quien lo está consiguiendo frenar es Europa, y quien está denunciando en Europa todas estas salvajadas y consiguiendo que desde Europa se ponga el foco y la preocupación en lo que está sucediendo en España es el Partido Popular. Tengo que recordar que en esa moción de censura el discurso de Vox era antieuropeo, es decir, que el futuro de los españoles lo estamos, a criterio del Partido Popular, depositando en lo que desde Europa puedan ayudarnos para frenar al gobierno de Sánchez e Iglesias. No podemos con ello pedir que Europa esté apartada del futuro de España, sino que es la garante de estas libertades. Eso está muy bien, Lorena, pero yo no quiero recordar las cosas que hizo el Partido Popular con el tema del castellano en otras comunidades autónomas, como Baleares, como Valencia, como Galicia. Es decir, el Partido Popular también tiene un historial en ese sentido que es para dar y comer aparte. Entonces, pero Luis, vamos a dejarlo aparte. Nunca se jugó con la posibilidad de que el castellano fuera la lengua vehicular. Nunca. De hecho, la LOMCE, uno de los elementos que más suspicacias levantó entre las comunidades autónomas, Lorena, como Cataluña, fue la del castellano. En Galicia, en Galicia, y lo conozco bien porque viví 10 años ahí, si Galicia bilingüe no lo hubiera puesto miles de firmas, no me acuerdo cuántos fueran, creo que eran 100.000 firmas, pero era una barbaridad de firmas, a Feijóo, para que no se eche atrás en el tema del decreto de la educación, hoy en Galicia estarían 50 y 50 entre el gallego y el castellano. ¿Fue así? Bueno, entonces, yo creo que en ese sentido el PP no puede, el PP tiene que estar así, mira, que no puede ni hablar, no el PP de Madrid, por eso hablamos contigo y nos encanta poder que nos cuentes estas cosas, pero en el resto de España tienen que estar callados, pues si hay un partido que hizo todo lo posible para arrinconar el castellano en las aulas, ha sido el Partido Popular, en Baleares, en Valencia y en Galicia. Pues tengo que seguir preguntándote, ¿qué va a pasar entonces con la educación especial? Porque los padres tienen mucho miedo a que, claro, si los niños de educación especial tienen que ir a centros ordinarios, pues esto, por ejemplo, puede generar muchos más casos de bullying, ¿no? Bueno, sobre todo, y es verdad que puede generar más casos de bullying, pero sobre todo lo que va a generar es que estos alumnos no van a recibir la atención que necesitan para desarrollar el 100% de sus posibilidades. Quiero explicarme. Un buen sistema educativo es el que garantiza la igualdad de oportunidades de todos sus alumnos. Igualdad de oportunidades no es igualar la atención a todos los alumnos, tenga las dificultades que tenga, sino ofrecer a cada alumno
lo que necesita para desarrollar su potencial al 100%. Igualdad de oportunidades necesitan los alumnos de educación especial, pero también los de altas capacidades. Un alumno con altas capacidades, al que el sistema educativo no es capaz de dar una buena respuesta, es un alumno que puede acabar claramente en un fracaso escolar y en un abandono del sistema educativo. Igualdad de oportunidades también es dar a esos alumnos lo que necesitan para llegar al 100% de sus opciones educativas. ¿Qué va a suceder con los alumnos de educación especial? Bueno, pues va a suceder que por el hecho de que el Partido Socialista y Podemos considere que estos centros específicos de educación especial haya que cerrarlos, habrá que escolarizarlos en centros ordinarios con apoyo de profesorado. Pero el hecho de que un alumno físicamente esté escolarizado en un centro ordinario no va a garantizar su inclusión en el sistema educativo más que el estar escolarizado en un centro de educación especial con la atención que necesita, con un entorno que propicia que ese alumno tenga un buen clima de trabajo, se sienta a gusto, como tú bien has explicado, tenga compañeros en los que confía y no compañeros hostiles que puedan provocar algún tipo de acoso escolar en las aulas, que pueda salir al recreo y pueda disfrutar de sus compañeros en una igualdad de trato entre ellos y sobre todo que sea un alumno feliz y que tenga una familia detrás que esté convencida y contenta, como están hoy por hoy el 100% de las familias de educación especial, de que estos centros son lo que sus hijos necesitan para poder dar el 100% de sus posibilidades. La última, te tengo que preguntar por el tema de la educación concertada. ¿Quiénes calculan que van a asumir a esos casi 2 millones de estudiantes que están en la concertada y a dónde se van a ir? Porque que yo sepa, aulas para todos no hay. Aulas en la educación pública no hay. Es decir, ¿quién ha dicho CELA dónde lo van a llevar? No sé si les van a dar clases en los cines, en las plazas. ¿Dónde les piensan dar clases a todos estos alumnos que se van a quedar sin colegio en los próximos 10 años? Esa sería una buena pregunta, porque a mí me gustaría plantear al Gobierno de la Nación si después de coartar esta libertad de elección de centros y de este ataque a la educación concertada, ha consignado los presupuestos generales del Estado presupuesto suficiente y necesario como para que las comunidades autónomas, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, construya un 30% más de plazas educativas, que es exactamente el porcentaje de alumnos madrileños que ha optado por la educación concertada. Ya me atrevo a decirte, sin siquiera haber echado un vistazo a los presupuestos en materia educativa, que no ha consignado este 30% de dinero extra para que la Comunidad de Madrid aloje a todos los alumnos de los centros concertados en centros públicos. Por lo tanto, mucho me temo que esta va a ser sencillamente una de esas políticas que pone en marcha el gobierno socialista con una fiesta a la que ellos invitan y a la que acaban pagando las comunidades autónomas. Una fiesta en los que ya sabemos que Podemos y Partido Socialista quieren apostar únicamente, y así lo recoge la ley CELA, por la creación de plazas públicas, pero que van a tener enfrente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso y al gobierno de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, su presidenta a la cabeza, ya ha dicho que va a tramitar una ley en materia educativa regional que va a blindar el derecho de la concertada y de la educación especial. Así que en esto, y siempre con el estricto cumplimiento de la ley, como siempre ha hecho Madrid, Madrid va a blindar a la concertada para que todas las familias que quieran puedan seguir optando por esta educación para sus hijos. Pero no vamos tampoco a obviar que el ataque que está organizando la ministra Celaá con sus socios de Podemos pone en peligro no solo el futuro, sino incluso el presente de muchos centros concertados. Por eso a mí sí me gustaría hacer un llamamiento a las familias, a ese 30% de familias que en Madrid ha optado por centros de educación concertada, para que despierten y se movilicen, firmen y organicen a su entorno para defender con uñas y dientes un derecho que está consagrado en la Constitución del año 78 y un modelo educativo que es el de los conciertos que creó el propio Partido Socialista con la Ley de Conciertos Educativos del año 85. Es que es paradójico que tengamos que recordarle una y otra vez al Partido Socialista que fueron ellos quienes crearon los conciertos educativos en España. Ellos que precisamente han llevado a sus hijos, como la ministra Celaá, a centros educativos concertados, los que están ahora queriendo firmar la sentencia de muerte de la educación concertada en España y de la educación especial.
Es inaudito y desde luego a nosotros, al Partido Popular de Madrid, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, nos van a tener siempre enfrente. También, Lorena, antes de terminar, preguntarte por la educación sexual a los niños de 6 años, que también es algo que en estos momentos está en la prensa y es otra de las grandes preocupaciones, ¿no?, de la ley CELA. La verdad es que la ley CELA tiene unas preocupaciones un poco curiosas, por no utilizar otro calificativo. Se preocupa precisamente para lo que no es problema en nuestro sistema educativo. Se preocupa por no financiar a centros de educación diferenciada, es decir, por centros que pedagógicamente han optado por tener en clases separadas a niños y a niñas y que en libertad hay familias que han optado por esa opción. Se preocupa por ese modelo. Se preocupa por los alumnos de educación especial, planteando que el hecho de estar escolarizados en centros específicos de educación especial con el que el 100% de las familias están más que satisfechos, ellos los califican como centros segregadores y por tanto quieren cerrarlos para derivar a los alumnos a centros ordinarios. Y ahora se preocupan porque, a su juicio, los niños de 6 años necesitan ser adoctrinados en materia sexual. Esto ya lo hemos vivido en Navarra. En Navarra fueron pioneros en poner en marcha un programa de educación sexual para que los niños de educación infantil exploraran su propia sexualidad. Mira, Luis, lo que tienen que hacer los niños de educación infantil de entre 3 y 6 años es aprender a compartir, a socializar, aprender a desarrollar destrezas que van a ser fundamentales en el futuro de su desarrollo académico, como la lectura, como la escritura, como el conocimiento lógico y matemático. Eso es lo que tiene que preocuparnos. No nos tiene que preocupar que un alumno de 5 o de 6 años tenga que explorar ningún juguete sexual. Esto, honestamente, están obsesionados con ese me tema. parece que lo que delata es que ellos han tenido verdaderos problemas con su propia identidad sexual, cosa que no sucede con la mayoría de los españoles. Están trasladando al sistema educativo desde su responsabilidad política problemas y cuestiones que no están encima de la mesa para el 99% de la población. Con lo cual, yo les pediría que dejaran de desviar el foco a donde no interesa a ningún español. El otro día en la Asamblea de Madrid, una diputada de Más Madrid nos explicaba que ella prefería que sus hijos estudiaran en el colegio. ¿Cómo impedir que su pareja les cogiera el teléfono móvil para controlarles antes que aprender el año en el que los Reyes Católicos propiciaron que Colón descubriera América? Si ese es el nivel político que tenemos en la escuela de este país, personas que abiertamente y en un debate político público prefieren que nuestros niños no aprendan los ríos de España, ni el año en el que se descubre América, ni quiénes fueron los Reyes Católicos, ni la historia del país, que ha tenido una potencia lingüística y cultural como ningún otro en el mundo, si pretenden que en lugar de eso nuestros niños en la escuela se dediquen a hacer exploración con juguetes para descubrir su sexualidad, a que sus parejas no les controlen el móvil. Menudo ejemplo, por cierto, el que da el propio vicepresidente del gobierno controlando el móvil de su asesora, Dina Al-Busselman. Me lo quitaste de la boca. Me lo quitaste Tratando de la boca. de que esto lo impartamos desde la escuela y no con el ejemplo de los políticos. Si todo esto es lo que está planteando Podemos y el Partido Socialista, desde luego lo que está claro es que esta ley educativa, la ley CELA, no es lo que este país necesita. Y yo solo espero que con la reacción de toda la sociedad española y de gran parte de los madrileños y de los españoles consigamos frenar una aberración política y una ley que, como digo, se está tramitando de forma casi dictatorial. Pues no puedo estar más de acuerdo. Vamos a dejarlo aquí, Lorena. No sé hasta cuándo, porque la ley CELA siempre está dando sorpresas. ¿Cuáles son los plazos a partir de ahora? Sabemos que nos has contado, la están tramitando con total oscurantismo. ¿Qué plazos manejan? Bueno, en cuanto esté el texto de la ponencia, la van a enviar al Congreso de los Diputados, al plenario, para poder ser aprobada, y ellos confiaban en que fuera antes de que acabara el año 2020. Yo lo que confío es que antes de que acabe el año 2020, lo que haga esta ley es volver al cajón del que nunca debió salir y que los españoles den un ejemplo de que cuando todos nos unimos por la defensa de una causa justa, que aquí ya no hablo de políticas ni de izquierdas ni de derechas, hablo de calidad educativa y de lo que necesita un buen sistema educativo para abordar con éxito el futuro de las próximas generaciones. Si todo esto sucede, yo espero que esa ley vuelva al cajón del que jamás debió salir, porque a la vista está
que no es ni lo que los profesores, ni lo que los padres, ni lo que los pedagogos y los expertos en educación están defendiendo sobre las necesidades del sistema educativo español. Bueno, pues Lorena Heras, diputada del PP de Madrid, en la Asamblea de Madrid y experta en temas de educación, portavoz en temas de educación. Gracias por estar con nosotros y seguiremos esto muy de cerca porque nos jugamos, esto va mucho más de contenidos, esto es una auténtica operación de ingeniería social y desde aquí le vamos a plantar cara. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer siempre estar con vosotros, Luis.